Muy buenas, soy Marcos Vázquez y hoy os presento una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Esta vez vuelve Jaime Rodríguez de Santiago, creador del podcast Kaizen, curioso compulsivo como él se autodenomina y autor del libro recientemente publicado con el título La realidad no existe. Jaime ya estuvo como invitado en el podcast hace unos años. En aquel momento hablamos sobre modelos mentales y sobre cómo nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones y hoy continuamos de alguna manera con esa charla que gustó bastante, pero la conectamos con ideas de su nuevo libro que por un lado nos invita a cuestionar nuestra visión de la realidad y por otro nos da herramientas para mejorar nuestro entendimiento del mundo y una vez más tomar mejores decisiones. Hablamos de algunos sesgos típicos y cómo evitarlos, como el clásico sesgo de confirmación. Vemos cómo desarrollar formas de pensamiento útiles, como el pensamiento crítico, el pensamiento numérico, el pensamiento probabilístico o el pensamiento gris. Y Jaime nos explica también cómo mejorar nuestra suerte, que siempre viene bien. Antes de pasar a la entrevista, os recuerdo que el 20 de mayo tendremos la sesión de inicio en vivo de la última edición que haremos del desafío 6 semanas y que tiene además un precio promocional de tan solo 49 € si te apuntas antes del 15 de mayo. Si te interesa, tienes todo el detalle en fitnessrevolucionario.com/D6S, de desafío 6 semanas, D6S. Y por otra parte, los que me seguís en Instagram, sabéis que estuve haciendo el Camino de Santiago la semana pasada, una gran experiencia en la que me acompañaron además los patrocinadores habituales del podcast, Pale-Bull por un lado, e hice uso sobre todo de sus barritas proteicas en base a comida real, y Wii Botanics por el otro, y aquí me vino muy bien su cremigel recuperador, pero ambos tienen otros muchos productos y podéis echarles un vistazo en palebull.com y wibotanics.com con W al principio y X al final. Y con el código FR10, en mayúscula y con número FR10, tendréis un 10% de descuento en todos sus productos. Y sin más, damos la bienvenida a Jaime Rodríguez de Santiago. Bienvenido de nuevo al podcast, Jaime. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. De nuevo, sí. De Estaba nuevo, justo mirando cuándo habías venido y fue en junio de 2020, sí. Tío, hace casi 3 años, cómo pasa el tiempo. Ahí hablamos de modelos mentales y de cómo tomar mejores decisiones y en parte vamos a seguir con esa temática porque personalmente me interesa mucho y son temas que tocas en tu nuevo libro. Bueno, nuevo y primero, entiendo, ¿no? ¿Qué tal fue la experiencia antes de nada? Pues tú tienes más experiencia que yo en esto y a lo mejor puedes complementarla. Ha sido dura, también porque lo he escrito a la vez que trabajaba y que estaba con el podcast y ha tocado escribir un poco a empujones entre viajes al extranjero y demás. Entonces a veces tenía que parar de escribir durante un mes y luego retomarlo y eso se me ha hecho complicado. Pero aparte se me ha hecho bonito, la verdad. Es otra forma de abordar los temas con un poco más de calma y un poquito más de profundidad que una vez terminado lo he disfrutado. En el proceso no tanto. Sí, dicen que a los escritores les gusta haber escrito, pero no tanto el proceso de escribir, ¿no? que es duro, evidentemente. Claro. Y bueno, en tu caso tienes la suerte o tienes la experiencia de crear contenido constantemente para tu podcast, para Kaizen, pero es distinto, ¿no? Creo que el medio condiciona también el proceso, condiciona la experiencia de alguna manera y bueno, además se te ha juntado el nuevo libro con tu nueva hija, ¿no? Y eso no es fácil. Sí. Pero bueno, como decía, has publicado tu libro titulado La realidad no existe y en la primera parte nos haces dudar de todo lo que pensamos saber, ¿no? En el sentido de que lo que percibimos no deja de ser una ilusión creada por nuestro cerebro a partir de la limitada información que recibe de los sentidos, que a ver, no es equivocada o es suficientemente buena como para sobrevivir, por supuesto, si no, no estaríamos aquí, pero que está seguramente muy alejada de lo que hay realmente ahí fuera. Y me gusta el concepto de Donald Hoffman que propone que lo que percibimos no deja de ser una especie de interfaz de usuario simplificado para poder navegar una realidad extremadamente compleja, ¿no? Y hablas de esto en tu libro, a ver si puedes desarrollar un poco más esta idea. Sí, yo normalmente más que de ilusión de lo que hablo es de interpretación. Yo creo que mencionabas los modelos mentales. Todos tenemos un modelo mental de lo que es la realidad que incluye todo. Incluye nuestra relación con otras personas, lo que sabemos del mundo, lo que hemos estudiado, las cosas que nos pasan o los sentidos, ¿no? Cómo percibimos las cosas que hay a nuestro alrededor. Y creo que ese modelo mental al final es un constructo que hemos hecho a partir de la interpretación de distintas señales sociales, físicas, etcétera, que procesamos para tener ese modelo mental. Bueno, pues Donald Hoffman él es un neurocientífico que habla principalmente de la parte más sensorial y él dice que en su opinión la realidad será lo que sea, pero no se parece en absoluto a lo que percibimos. Él es muy extremo, yo no soy tan extremo, pero pone este ejemplo que a mí me parece maravilloso de la interfaz de usuario y dice, si tú te pones delante de tu ordenador y miras el escritorio de tu ordenador con las carpetas y los ficheros, en realidad ahí no hay ni carpetas, ni ficheros, ni existe un escritorio.
Eso es una interfaz, es decir, una forma de simplificar una complejidad mucho mayor que hay por detrás, que son los electrones que recorren los cables y que nosotros hemos dicho que son bits, pero que son electrones que se mueven de un lado a otro, que si tú tuvieras que enfrentar directamente a los electrones sería imposible entenderlos y sería imposible trabajar con ellos. Entonces hemos creado una interfaz, es decir, una simplificación para interactuar con ellos. Y a mí me gusta usar ese ejemplo para llevármelo a nuestro modelo mental en general. Y yo suelo hablar del tomate. La portada del libro es un tomate. Y digo que es que un tomate es muchas cosas, porque un tomate es la experiencia física que tenemos de verlo, de tocarlo, de olerlo, de comerlo. Es también la textura que tiene o el jugo que gotea cuando lo mordemos. Pero claro, es así porque captamos determinadas longitudes de onda, pero podría ser distinto si captáramos otras longitudes de onda al verlo y tendría otro color, o podría tener otros sabores si detectáramos otras moléculas, etcétera. Pero hay capas por encima de los sentidos, porque un tomate es también todo lo que sabemos sobre ellos, los tipos que hay, dónde se cultiva, algo que es un debate eterno, que si son frutas o verduras, y nuestra propia experiencia, con los tomates, si nos gustan o no, si hemos ido a la tomatina o no, todo eso colorea nuestro modelo mental de lo que es un tomate. Y hay aspectos culturales y sociales. Y bueno, y un tomate no da mucho más de sí. Pero si ahora sustituyes la palabra tomate por cosas más complicadas, como qué es España o qué es una infidelidad, los modelos mentales que tú y yo tenemos van a ser muy diferentes necesariamente. Entonces, esa es la parte que a mí me parece más interesante, que es que sí, yo sí creo que hay una realidad, que sí que existe, el título del libro es provocativo, pero creo que lo que tenemos cada uno de nosotros en nuestra cabeza individual es una interpretación que está muy bien adaptada, que nos ha permitido evolucionar como especie, pero precisamente en ese proceso de adaptarnos y de hacerla digerible y de convertirla en una interfaz, la hace necesariamente imperfecta y hace que haya errores por debajo de los que no siempre somos conscientes. Sí, o sea, el tomate existe, ¿no? La realidad existe, pero lo que tenemos en la cabeza es más bien un icono, no quiero llamarlo ilusión, es una simplificación quizás de toda esa complejidad que tiene el tomate en realidad, ¿no? Es parcialmente correcto, pero tampoco sabemos exactamente dónde es correcto y dónde es incorrecto. Es parcialmente correcto, probablemente. Claro, y si extrapolamos esto a conceptos mucho más abstractos, como qué es un país, qué es España, ¿no? Pues la complejidad se magnifica. Sí. Y creo que para entender el mundo que nos rodea, debemos ser conscientes de que solo podemos percibir una pequeña parte de la realidad objetiva, ¿no? Que es a la que acceden nuestros sentidos. De esa pequeña parte que percibimos, de ese interfaz de usuario, usamos a su vez una parte pequeña para tomar decisiones. ¿Qué filtros vamos aplicando aquí para llegar a esa pequeña parte? ¿O cómo decidimos a qué información prestamos atención y cuál descartamos? En realidad hay un mundo gigantesco que ignoramos. Tú te enfrentas valga la redundancia, a la realidad y te formas ese modelo mental primero a partir de aquello de la realidad con lo que te encuentras, porque hay un montón de cosas que no nos suceden por puro azar o porque nuestros sentidos, como tú decías, están limitados. A mí me gusta siempre decir que los sentidos son como una ventana. Nosotros captamos lo que cabe dentro de los marcos de la ventana, pero fuera de esos marcos hay un montón de partes de la realidad que otros animales pueden percibir, pero que nosotros no percibimos. Pero esto es también válido para las experiencias vitales o para ir por la calle y que te encuentres con alguien o no te encuentres con alguien, que conozcas a alguien o no, o que estudies una cosa o no. Todo eso ya está limitando aquello con lo que te encuentras, tu experiencia de la vida. Pero es que encima hay un nivel más de filtro, ¿no? Porque de las experiencias que tenemos no prestamos atención a todo. De hecho, hay un vídeo maravilloso, no me sale ahora mismo el psicólogo, pero de un psicólogo que mucha gente habrá visto, que consiste en dos equipos pasándose una pelota de baloncesto entre ellos y que no quiero desvelar de todo el truco, pero pasa algo durante el vídeo en el que cualquiera que ve, la mayor parte de la gente cuando ve el vídeo no se entera porque estamos mirando la pelota, que me parece muy, muy, muy ilustrativo de cómo vamos por la vida fijándonos en cosas y pasan un montón de otras cosas alrededor que no nos enteramos. Y a partir de las pocas cosas que experimentamos y de aquellas a las que prestamos atención, empezamos a elaborar nuestras teorías, nuestros juicios y nuestras convicciones a través, además, de un montón de sesgos psicológicos, sociales y culturales. Con lo cual, yo siempre digo que ese modelo mental que tenemos está adaptado, nos es útil, pero tiene los pies de barro, es muy frágil, está construido a partir de un montón de información que es imperfecta y que no es representativa del general o del todo.
Te iré preguntando sobre algunos de estos filtros, pero por irnos acercando ya a ideas prácticas, estoy muy de acuerdo con algo que comentas en el libro, de que muchos de los errores que cometemos al interpretar el mundo se originan porque nos cuesta pensar, ¿no? Tendemos al mínimo esfuerzo cognitivo y esto nos genera muchos problemas. ¿Por qué ocurre esto? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer al respecto? Lo primero yo creo que debemos hacer es aceptarlo. Aceptar que tenemos una serie de atajos mentales y de mecanismos que nos llevan a interpretar la realidad de una manera que nos es útil, pero no siempre precisa. La evolución nos ha programado para primar la utilidad sobre la precisión. ¿Qué significa primar la utilidad sobre la precisión? Pues que, por ejemplo, si vas caminando por el bosque, se te van a destacar más aquellas cosas que pueden ser alimentos o que pueden ser peligrosas. Y eso inconscientemente lo hacemos constantemente, pero lo hacemos también en nuestro trato con otras personas, en nuestra forma de sacar conclusiones, etc. Yo sé que en tu podcast has hablado en varias ocasiones de sesgos. De hecho, estuviste con Mariano Sigman hace no mucho, que escuché la entrevista, y él lo explica muy bien. Pero bueno, básicamente hay un conjunto de sesgos psicológicos, de sesgos cognitivos, que sesgan o distorsionan nuestra percepción de lo que sucede a nuestro alrededor. Y lo cierto es que uno de los padres de todo esto, que es Kahneman, tú le preguntas a Kahneman si se pueden evitar los sesgos y él te dice que no, que puedes detectarlos en otros, pero que los tuyos propios no, porque la pura definición de un sesgo es un error inconsciente, con lo cual es muy difícil que lo evites. Dicho lo cual, yo sí creo que hay cosas que se pueden hacer. La primera de todas, y quizá luego nos podemos extender más, pero a la hora de tomar decisiones, yo creo que la primera clave es la demora. Los sesgos suelen jugar en contra nuestra, principalmente porque tenemos prisa. Y los sesgos nacen de que son atajos para decidir rápido. El refranero español es muy sabio. Si podemos consultar las cosas con la almohada, eso nos va a ayudar. Igualmente, las emociones juegan un papel. Y normalmente cuando dejamos las cosas reposar, las emociones se atemperan. Entonces, yo creo que en general, todo lo que sea demorar la decisión, triangularla con otros, ese tipo de cosas ayudan mucho. Más allá de eso, yo en la segunda mitad del libro, y luego si quieres hablamos más en detalle, propongo una serie de formas de pensar que no necesariamente te van a dar la respuesta correcta, pero creo que van a ayudarte a reducir errores, tener un pensamiento más crítico, tener un pensamiento más informado sobre los números, un pensamiento más basado en la probabilidad que en el convencimiento de A o B. Creo que todo eso es una forma de afrontar una realidad que es compleja e incierta de manera más matizada y, por lo tanto, minimizar el rango de error o la cantidad de error que podemos cometer en cada decisión. Sí, yo creo que no hay que demonizar los sesgos, o sea, están ahí por algo y es normal que tengamos ese sesgo, por ejemplo, que decías, ¿no? De prestar más atención a las cosas que se movían rápido hacia nosotros porque tenían más probabilidad de ser amenazas, o prestar más atención a cosas que pudiéramos comer o a las oportunidades de apareamiento. Esos sesgos o atajos eran útiles, pero el mundo moderno nos lleva muchas veces a error, ¿no? Y a pesar de que Kahneman era poco optimista sobre nuestra capacidad de mitigarlos, yo sí creo que se pueden hacer cosas, si no para eliminarlos, al menos para reducir su impacto, ¿no? Y uno de los sesgos más perniciosos creo que es el sesgo de confirmación, del que ya he hablado muchas veces aquí y que está muy ligado a nuestra tendencia natural a encontrar patrones, ¿no? Que nos ayudó muchísimo de nuevo en el pasado, pero que nos puede llevar a engaño también. ¿Qué nos puedes recomendar aquí para evitar caer en este sesgo de confirmación? Ya te digo, yo creo que lo primero parte de la aceptación y del autoconocimiento. Saber que esto existe nos ayuda. Y además, creo que todos sabemos que existe porque, como decía, lo reconocemos en otros. Muchas veces vemos a alguien que se niega a cambiar de opinión por muchas evidencias que le mostremos contrarias a la suya propia. A partir de ahí, creo que ese autoconocimiento nos debe ayudar también a saber cómo funciona esto. Y el sesgo de confirmación nos lleva además a descartar aquello que va en contra de lo que creemos y a fijarnos más en aquello que va a favor de lo que ya creemos. Quizá modificar nuestra dieta de medios, en los medios que consumimos, en el sentido de que, yo qué sé, si tienes fuertes creencias de izquierdas, de vez en cuando exponerte a medios de derechas, posiblemente te va a llevar a reaccionar negativamente a ellos, pero si eres capaz de hacerlo con una mente abierta,
Lo mismo dejas espacio a la duda, que ya sería un gran avance. Como Algo decían, importan- dispara. Perdona, digo que algo importante en este sentido para mí es evitar ligar tu identidad a tus creencias. O sea, Totalmente. si ya te identificas con un partido político o con un equipo de fútbol, que hay muchas similitudes entre política y fútbol, pues te va a ser mucho más difícil escuchar de verdad ideas contrarias, porque las vas a ver no como un ataque a una idea, sino como un ataque a tu propia identidad, ¿no? En general, todo aquello que te permita coger distancia de ti mismo ayuda. Porque todo parte de un sesgo. En el fondo todos tenemos un sesgo gigantesco, del que a mí me gusta mucho hablar, que es el sesgo de creer que somos el centro absoluto del universo y que todo va de nosotros. Es ese sesgo de buscar constantemente sentido a todo lo que sucede y darle sentido en relación a nosotros. A partir de ahí empezamos a construir nuestras identidades, como decías, y está más que demostrado que cuanto más pegada a nuestra identidad está una idea, no solo es que es más difícil cambiarla, sino que vamos a retorcer la realidad para seguir justificando nuestra idea. Este concepto, que también seguro que se ha hablado más de una vez, de disonancia cognitiva, que lo anunció Leon Festinger, lo anunció después de infiltrarse en una secta en la que vio que ellos esperaban que les recogieran los extraterrestres no aparecieron y en lugar de cabrearse todo el mundo como monos, decidieron que es que habían salvado al mundo porque no había venido el diluvio y que por lo tanto iban a contárselo al resto de la humanidad. ¿Por qué? Porque toda esa gente que estaba en la secta había construido su identidad hasta el punto de que había renunciado a sus familias, había dado todo su dinero, se había invertido emocionalmente tanto en esa explicación que destruir esa explicación era destruirse a sí mismos, y eso es algo que nos cuesta muchísimo. Y un poco ligado con esto, a la hora de enfrentarnos a sesgos como el de confirmación, escuchaba... lo he hablado con Kiko Llaneras y lo he escuchado también en más sitios, que cuando te enfrentas, por ejemplo, a estadísticas o a noticias, es muy útil intentar ser honesto contigo mismo y decir, ¿qué me hace sentir esta estadística? ¿Qué me hace sentir esta noticia? Si tienes una sensación emocionalmente cargada, lo más probable es que estés sesgado. Si esta noticia es, ya sabía yo que esto era verdad, o esto es mentira seguro, por lo menos déjalo en suspenso, porque esa carga emocional normalmente va vinculada a esa identificación que decíamos antes. Y por último, como última clave, que ya lo mencionaba antes de pasada, la triangulación, el rodearnos de gente cuya opinión respetemos lo suficiente, que eso si somos honestos no siempre pasa, pero que opinen distinto a nosotros, de tal manera que entre todos intentemos llegar a la verdad. Son ideas muy válidas, ¿no? Me gusta que hables de emociones, porque yo siempre digo que el hecho de que una información te haga sentir bien no quiere decir que sea cierta. Muchas veces hacemos esto, ¿no? Juzgamos la veracidad de algo por cómo nos hace sentir. Y esto es un error. Tenemos que cuestionar estas emociones y evaluarlo de manera racional y con distancia, ¿no? Sí. Y por otra parte, yo siempre recomiendo también intentar pensar más en escalas de confianza que en cierto y falso, ¿no? O sea, hablas en el libro, por ejemplo, del pensamiento gris, que creo que está relacionado. Creo que tenemos eso, que pensar en escalas de confianza, en grados de probabilidad, y después ajustar constantemente esta escala de confianza a partir de las nuevas evidencias, ¿no? Sí, eso es lo que se suele llamar pensamiento bayesiano, pensamiento probabilístico, que es integrar en tu día a día la noción de probabilidad, que suena muy horrible. Yo lo sé, la gente odia las matemáticas en general y es normal, pero que no significa hacer números, significa simplemente gradar las cosas o graduar las cosas según cómo de confiables te parezcan. No decir que algo es cierto o falso. Y el pensamiento gris es muy parecido, es no decir o no asumir que hay solo dos posiciones en una realidad. Yo siempre uso el ejemplo del aborto porque me parece el más claro. Cuando oímos los debates públicos o en política, todo el mundo es a favor o en contra del aborto. Y reducimos los mensajes a eso, cuando la realidad es que ninguno de nosotros estamos casi nunca a favor en cualquier supuesto ni en contra en todos los supuestos. Siempre hay una escala de grises por en medio. Pues abordar la realidad así, creo que lo que te permite, por lo menos, es lo que te decía antes, reducir el margen de error. No significa que vayamos a acertar siempre, pero creo que vamos a estar menos equivocados con más frecuencia.
Y no solo eso, que ya en sí es importante, sino que creo que nos ayuda también a no ver a los otros como adversarios, ¿no? Y el caso del aborto es un muy buen ejemplo porque al final se divide por líneas políticas, a favor o en contra, Sí. y si empiezas a ver esa zona gris, seguramente estemos más de acuerdo de lo que pensamos, ¿no? Y aquí una de las claves, yo creo, es cuándo consideramos que surge la vida humana. Y es un debate válido, y creo que la mayoría estaremos de acuerdo en que no es en el día 1, cuando se fecunda el óvulo, pero también estaremos de acuerdo en que no es unos días antes del nacimiento, ¿no? Y en vez de verlo eso como binario, a favor o en contra, pasamos a hablar de grados y es un debate más productivo, yo creo. Y relacionado con esto, la idea de intentar buscar información que contradiga tus creencias, ¿no? Comentas en el libro, creo que es de Kahneman también, ¿no? Que decía que somos máquinas de buscar patrones. Y, por ejemplo, daba el patrón 246 en un experimento y pedía a la gente que propusiera secuencias para ver si cumplían la regla. O sea, la respuesta es ¿cumple la regla o no la cumple? Y la tendencia de la gente era, primero, asumir cuál era la regla, ¿no? Que eran números pares crecientes y consecutivos, y después decir, pues 8, 10, 12, vale, cumple la regla. 16, 18, 20, cumple la regla. Y al no probar otras alternativas, pues están convencidos de que esa es la regla, pero no tiene que ser así. La regla, de hecho, era simplemente números crecientes, ¿no? Pero si no probamos a explorar esas opciones, otras opciones nunca lo sabremos. O como digo, estaremos convencidos de que algo es cierto cuando no lo es. Totalmente. En este sentido, pues eso, la recomendación es intentar falsear nuestras hipótesis y creo que es la mejor forma de aprender y tenemos que ver los errores como formas de mejorar nuestra percepción del mundo. Totalmente, completamente de acuerdo. De hecho, yo creo que una de las frases que más repito, tanto fuera como en el libro, es que una característica del ser humano es que somos perfectamente capaces de estar completamente convencidos de cosas que son absolutamente erróneas. Entonces, creo que es mucho más útil buscar los límites de nuestra confianza e ir probando las certezas que creemos tener. Hay después un capítulo que se titula Las mentiras colectivas y ya hablabas antes de esos filtros sociales, ¿no? Y en el fondo aquí, en este capítulo, hablas de cómo la cultura puede modificar la forma en la que interpretamos la realidad. ¿Algún ejemplo que te parezca especialmente llamativo aquí? Hay varios ejemplos. Creo que la cultura nos afecta de dos maneras. Una sobre directamente cómo nos enseña a mirar la realidad, pero luego hay una parte que tiene que ver con cuál es nuestra realidad compartida con otras personas dentro de nuestra sociedad o de nuestra misma cultura. Hay un ejemplo que a mí me voló la cabeza cuando lo descubrí, que es un suceso que pasó un verano en Bélgica, en el que unos niños, después de clase, se empezaron a poner malos, los niños creo que era un colegio. Empezaron a vomitar y empezaron a investigar todos qué tenían en común esos niños. Y lo único que tenían en común es que todos habían bebido Coca-Cola de botellas que estaban sacadas de una misma caja. Entonces, empezó a haber sospechas. Uno dijo que la Coca-Cola olía de forma peculiar y, bueno, pues ahí empezaron a haber sospechas. El caso es que empezaron a preguntar a otra gente dentro del mismo colegio y si había más gente que se encontrara mal y otros levantaron la mano. Entonces, poco a poco empezaron a surgir casos por toda Bélgica, hasta el punto de que Coca-Cola tuvo que retirar millones de botellas de Coca-Cola, de Fanta, de Sprite, de Nestlé, de la Cherry Coke, que existía por entonces, cosas de estas. Y después de una larguísima investigación, se descubrió que nadie fue capaz de encontrar ninguna causa toxicológica. No parecía haber nada malo en ninguna Coca-Cola de toda Bélgica. Pareció ser un caso de contagio de pánico, de lo que llaman enfermedad psicogénica masiva, de básicamente histeria colectiva. Y eso es un caso muy, muy extremo, pero creo que nos da una idea de cómo a partir de la información que intercambiamos los unos a los otros podemos crearnos narrativas conjuntas o realidades conjuntas que no son reales, que no están ahí y que son simplemente una narrativa. Y ahora que cuentas esto, me viene a la cabeza la histeria más reciente aquí en España con los pinchazos en las discotecas, ¿no? Que salían a todas horas en las noticias y al final creo que no se comprobó ni un solo caso. Pero si tienes ese run en la cabeza, pues vas a reaccionar ante cualquier cosa, ¿no? Ante un golpecito que te des, yo qué sé, en la esquina de una mesa, pues si tu cabeza piensa que te han pinchado, tu cerebro va a generar los síntomas que asumes que deberías tener. Es parte de ese gran efecto placebo o nocebo en este caso, ¿no? Pero bueno, la reflexión va sobre esto, el impacto que las noticias tienen en nuestra percepción de la realidad. Claro que sin ir más lejos se anclan en nuestros sesgos, porque eso es un sesgo de disponibilidad. Es posible que haya habido varios casos de eso, pero lo cierto es que como todos lo tenemos mucho más reciente,
cualquier cosa que se parezca a eso nos recuerda los pinchazos o en este caso la intoxicación, etcétera. Entonces, este sesgo de disponibilidad va de la mano con las noticias y es particularmente pernicioso con las noticias, porque aquello que sale en las noticias nos parece mucho más importante y mucho más frecuente o mucho más probable de lo que realmente es. Y se nos olvida una cosa, que es que lo noticiable no es siempre lo real. Es decir, la realidad, tenemos un montón de cosas que son absolutamente aburridas y que no son válidas para las noticias, como que no ha pasado. Imagínate, hoy no ha pasado nada en el país digno de reseñar. Eso no es una noticia. Con lo cual siempre vamos a hacer cosas noticiables cuando la inmensa mayoría de lo que sucede es que no ha sucedido nada. Claro, las noticias por definición son cosas poco comunes, cosas extrañas, si no, no serían noticias, ¿no? Claro, pero cuando construimos todo nuestro modelo alrededor de eso, creo que digo en el libro yo algo así, que es como aprender anatomía a partir de un Picasso, porque estamos tomando una realidad muy distorsionada y extrapolándola a lo que creemos que es el mundo. Sí, es paradójico, pero quizás al ver mucho las noticias entendamos peor el mundo que si no las viéramos nada, ¿no? Porque te hace pensar que cosas extrañas son comunes y seguramente la realidad de la mayoría de personas se parezca más a la tuya que a lo que ves en las noticias, que al final es una concentración de desgracias, ¿no? Yo creo que son sesgos distintos. Yo creo que si te fijas solo en lo que tú ves en tu día a día, te dejas un montón de cosas fuera que no conoces y tienes otro sesgo, que es un sesgo de supervivencia, en el sentido de que solo sobreviven las experiencias que te llegan a ti. Pero creo que al final tenemos que elegir entre distintos males, intentar componer nuestra realidad equilibrando unos con otros. Es cierto, seguramente lo ideal es esa combinación, ¿no?, de tu experiencia personal con las estadísticas generales. Hay un libro que pone este ejemplo de cómo interpretar lo que vemos junto con las estadísticas globales para entender mejor los datos de transporte público, sí, ¿no? Este del metro, creo que era. How to Make the World Add Up de... Sí, Tim Harford era el autor. Tim ¿no? Harford, exacto. Que no me salía antes su nombre. Además, ahora la mayor parte de las noticias no vienen del telediario, sino que vienen de las redes sociales, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. ¿Cómo crees que distorsionan la realidad las redes sociales y qué impacto crees que puede tener? Las redes sociales no dejan de ser relativamente recientes, entonces los estudios al respecto los hay bastante contradictorios. Hay quienes dicen que la distorsionan mucho y quienes dicen que la distorsionan muy poco. El miedo original, o casi la primera persona que levantó la mano y dijo cuidado con esto, fue Eli Pariser, o uno de los primeros, porque él hablaba de las redes sociales como filtros burbuja, como sitios donde solo estábamos expuestos constantemente a las ideas que encajaban con nosotros, porque nos relacionábamos con gente que pensaba como nosotros. Eso está bastante matizado a día de hoy, porque de hecho la crítica empieza a ser la contraria, y es que las redes sociales te exponen a cosas que generan emociones fuertes en ti, como opiniones con las que no estás de acuerdo, para generar reacciones. A mí me interesa más casi la posición de Jonathan Haidt, que es un psicólogo muy conocido, que es muy beligerante contra las redes sociales y su impacto en la salud mental, especialmente de los adolescentes en Estados Unidos, más concretamente de las adolescentes. Y me interesa porque se complementa muy bien con un montón de cosas que he leído yo sobre felicidad, que básicamente dicen que uno de los factores más determinantes en cómo de felices nos sentimos es cómo y con quién nos comparamos. Y el problema de las redes sociales es que estamos constantemente comparándonos con la mejor versión de todo el resto de la humanidad, que encima es una versión magnificada y distorsionada, que es lo que enseñamos en nuestro Instagram, lo listos que queremos parecer en Twitter o lo guapos que queremos parecer en Tinder. Nos estamos constantemente comparando con una versión distorsionada del resto. Pero acabamos normalizando que eso es así. Y acabamos normalizando que todo el mundo tiene vacaciones maravillosas, que es guapísimo, que son como los filtros les hacen parecer ser, y eso afecta a nuestra felicidad. Entonces, yo sí creo que hay algo ahí en esa sobreexposición a una realidad distorsionada y magnificada y embellecida, en muchos casos, que sin duda sesga nuestra manera de ver el mundo. Sí, está por ver, ¿no? O sea, Jonathan Haidt tiene esta hipótesis que también tiene cierto pushback, ¿no? Hay gente que lo critica también con argumentos, pero yo creo que algo de razón tiene. Seguramente no todo el aumento que estamos viendo de problemas de salud mental en adolescentes y sobre todo en chicas se deba a esto, pero es muy razonable pensar que esa comparación social constante tiene un efecto negativo, ¿no? Efectivamente. Y ya en la parte final del libro pasas de la teoría a la práctica y mencionas varios tipos de pensamiento que hemos tocado por encima,
tema que deberíamos aplicar para entender mejor la realidad, para tomar mejores decisiones. Y mencionas, por ejemplo, el pensamiento crítico. ¿Cómo lo definirías? Y sobre todo, ¿qué par de consejos nos puedes dar para desarrollarlo? Pues yo creo que el pensamiento crítico, más que definirlo, lo acabamos de ejemplificar. Lo acabas de ejemplificar tú con esta conversación que hemos tenido sobre Jonathan Haidt, ¿no? Que es, no tenemos por qué creérnoslo todo. Y eso no significa no creer nada, pero sí significa ser crítico acerca de las pruebas, los razonamientos, las evidencias o las opiniones de otros. Y creo que es fundamental porque en un mundo que es muy complejo, que encima no interpretamos bien, la mejor forma de acercarnos a una buena interpretación y, por lo tanto, de tener mejores elementos para tomar decisiones es pasarlo por el tamiz de un pensamiento crítico. De hecho, la segunda mitad del libro, en el fondo, es todo pensamiento crítico. Yo defino 6 tipos de pensamiento, pero son casi declinaciones del pensamiento crítico al pensamiento con números, a ese pensamiento gris del que hablábamos antes, etcétera. Hay muchas formas de intentar abordar el pensamiento crítico, pero en el fondo tienen que ver con buscar cómo de confiable es aquello a lo que nos enfrentamos. Y a mí me gusta mucho en este punto recordar a 2 personas que admiro mucho, Carl Sagan y Richard Feynman, porque los 2 hablaron de pensamiento crítico y los 2 dieron consejos sobre pensamiento crítico. Y yo he intentado en el libro fusionar un poco los consejos de ambos, empezando por uno que Feynman mencionaba mucho, que es pregunta como un niño, intenta entender las cosas como las entiende un niño, porque una de las barreras que tenemos a la hora de entender la realidad es que nosotros mismos o la persona de enfrente nos llenan las explicaciones de cualquier tema de tecnicismos, de palabras raras o de saltos en el razonamiento que nos tenemos que creer, pero simplemente porque ellos mismos no lo entienden. Feynman ponía un ejemplo maravilloso, que es ante dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, si yo les pregunto cómo van a resolver el problema de la agricultura y uno me dice, es muy fácil, hay que hacer A, B y C, de ese no me fío, porque es un problema complejo que en las últimas 3 décadas nadie ha conseguido solucionar, seguro que no tiene una receta tan sencilla. Entonces, esa mente inquisitiva de los niños, el no tener miedo a preguntar o no tener vergüenza a preguntar, incluso aquello que nos puede hacer parecer tontos, creo que es el primer paso para un buen pensamiento crítico, que es no dejarte intimidar por quien te explica las cosas con palabras raras, por ejemplo, porque es un problema, ¿no? Voy a usar un anglicismo a propósito, es lo que los americanos llaman un red flag, es una alarma de que, ojo, cuidadito. Y luego, la segunda derivada de esto para mí es, ante una evidencia o ante una explicación, pensar si hay otras explicaciones posibles. Hemos hablado del caso de la Coca-Cola, una explicación, y de hecho la más probable era que hubiese una contaminación. Claro, cuando empiezas a ver que la contaminación tiene que ocupar un país entero, a lo mejor hay otras explicaciones posibles. Y entonces, para mí eso es el pensamiento crítico, intentar seguir ese tipo de ponernos esa barrera intelectual, no solo a las explicaciones del resto, por cierto, que no lo he dicho, sino a las nuestras propias y a lo que creemos, exigirnos un determinado nivel de confianza para asumir que algo es posiblemente cierto, creo que es el primer paso. Sí, sí. Y como dices, el resto de pensamientos son derivados en parte del pensamiento crítico, ¿no? Y sí, pueden a su vez mejorar nuestra capacidad de desplegar ese pensamiento crítico a su vez. Sí. Por ejemplo, hablas en el libro del pensamiento numérico, que me parece también fundamental. Mencionas a Hans Rosling, ¿no? Ya fallecido, autor del libro Factfulness, no me venía ahora a la cabeza, que me parece súper recomendable precisamente para entender la situación del mundo, pero sobre todo para mejorar nuestra capacidad de pensar sobre este mundo, ¿no? ¿Cómo resumirías esto del pensamiento numérico y qué grandes ideas rescatas de Hans Rosling? No me resisto a decir que Hans Rosling era un tipo maravilloso, porque de repente un médico sueco se propone cambiar el mundo a través de enseñar a toda la humanidad lo que cuentan los números, que es como una cosa muy, muy extraña. Pero sí, este tío se puso como objetivo explicar al resto lo que dicen los números, como por ejemplo cuánto ha mejorado la calidad de vida en los últimos 2 siglos, incluso aunque nos parezca que todo va a peor. Volviendo al pensamiento numérico, sé que es una palabra esta de numérica, he dicho antes que a la gente no le gustan las matemáticas y por lo general genera rechazo. Y yo siempre trato de explicar que el pensamiento numérico no consiste en hacer números, sino que consiste en entender de dónde vienen los números. Si yo te cuento una estadística que dice que
8 de cada 10 dentistas recomiendan no sé qué pasta de dientes, la primera pregunta probablemente debería ser: ¿a cuántos dentistas has preguntado? ¿Cómo los has elegido? ¿De dónde han salido? ¿Les han pagado o no? O sea, hay una serie de cosas que no tienen que ver con hacer números, tienen que ver con entender de dónde vienen los números. Para mí eso es la base del pensamiento numérico, es aprender a cuestionar los números. Y me parece fundamental porque vivimos en una sociedad que cada vez está más inundada de números y más inundada de estadísticas. Y Rosling, volviendo a él en Factfulness, de hecho, habla de 10 instintos que podríamos llamar sesgos, que tienen que ver con la manera en la que interpretamos las estadísticas y los números que vemos a nuestro alrededor. No vamos a contar los 10, pero por contar un ejemplo, cuando vemos estadísticas, de nuevo tendemos a dar más importancia a las estadísticas malas que a las buenas. Y eso es un sesgo que tenemos. Bueno, pues armarnos con herramientas para cuestionar los números y saber que tenemos esos instintos o esos sesgos, creo que es muy útil a la hora de enfrentarnos a un mundo en el que no solo los medios y los políticos en particular nos bombardean con cifras, sino en el que además en nuestros trabajos cada vez es más necesario trabajar con números y hacer análisis, etcétera. Por poner un ejemplo muy, muy, muy sencillo, una cosa que es muy útil es si el político de turno dice: vamos a invertir no sé cuántos cientos de millones en hacer X, muchas veces no nos planteamos qué significa esa cantidad. En cuántos hospitales se pueden construir con eso. ¿Qué comparables podemos buscar? Eso es el pensamiento numérico. Buscar comparables, por ejemplo. No necesitas hacer números, necesitas tener un grado de magnitud y un grado de cómo de ciertos pueden ser esos números que te están presentando. Mencionabas esos 10 instintos que propone Hans Rosling, y uno de ellos, de hecho creo que el primero, si no recuerdo mal, es evitar el pensamiento binario, ¿no? Como decíamos antes, tendemos, por ejemplo, a ver el mundo como dividido entre ricos y pobres, y evidentemente la realidad es mucho más compleja. O sea, hay un amplio espectro, ¿no? Y es arbitrario donde ponemos ese punto de corte, y por eso creo que también hay que sospechar de los políticos que hablan constantemente de ricos y pobres, ¿no? Ahora que estamos en campaña política, o como dices, desconfía también de quien proponga soluciones simplistas a problemas muy complejos. Sí. También mencionaste antes, de pasada, lo de pensamiento probabilístico, y mencionas en el libro que la vida se parece más al póker que al ajedrez. ¿Por qué sería así? Sí, a ver, lo primero que tengo que decir es que la idea no es mía, ojalá fuera mía, la idea es de una exjugadora de póker, con lo cual es bastante lógico que diga que es así, que se llama Annie Duke, que escribió un libro maravilloso en castellano, creo que se llama Pensar en apuestas, Thinking in Bets, se llama en inglés, que tiene que ver con cómo tomar decisiones y cómo tomarlas con la mente de un jugador de póker. ¿Y por qué es eso importante? Porque tendemos a aproximar las decisiones más como con la mente de un jugador de ajedrez, es decir, tendemos a pensar que podemos tomar siempre una decisión óptima, que nos va a llevar allá donde queremos llegar. Pero lo cierto es que si piensas en el ajedrez es un juego muy, muy, muy especial porque, para empezar, todas las piezas son conocidas, las reglas son conocidas, se sabe en qué punto está cada pieza, a quién le toca mover y cuáles son los movimientos posibles. No hay azar, nadie tira un dado a ver cuántos movimientos puedes hacer, no hay ningún aspecto oculto, toda esa información perfecta. Y la vida no es así. En la vida, para empezar, cuando tomas decisiones hay un montón de cosas que no controlas, hay un montón de cosas que no sabes. El azar juega un papel fundamental, pero no solo eso, sino que, por ejemplo, en decisiones competitivas, muchas veces no sabes qué puede hacer tu rival, cuáles son sus opciones, etcétera. Se parece mucho más al póker, donde hay cartas que todavía no han salido, donde se van a repartir, donde además juegas muchas veces con las cartas de la mesa y con las tuyas. Y ella dice por eso que se parece mucho. ¿Y por qué es importante que se parezca? Porque el proceso de toma de decisiones es distinto. Porque cuando yo tomo decisiones pensando como en ajedrez, yo lo que busco no es siempre la mejor decisión. Lo que busco es tener el mejor proceso para la toma de decisiones. Es decir, el proceso que más veces me acerque a una buena decisión. Y una buena decisión es una decisión bien tomada, no una decisión que sale bien. Porque eso es lo que nos pasa en la vida, que confundimos una buena decisión con una decisión que ha salido bien. Pero tú puedes tener éxito por pura suerte o puedes fracasar por pura mala suerte y tu decisión podría ser buena o mala. Son cosas que no tienen nada que ver. Entonces, por eso a mí me parece mucho más útil abordar la vida con esa mentalidad. Porque además, y esto vinculando con otro tema del que tú hablas mucho, que es el estoicismo, creo que cuando abordamos las cosas así,
lo que hacemos es permitirnos enfocarnos en aquello que depende de nosotros, que es el proceso. El resultado no siempre depende de nosotros, pero el proceso sí. Correcto. Y esto enlaza con otra parte del libro que me pareció muy interesante también, donde hablas del azar y tendemos a ver el azar y la suerte como sinónimos, sí, pero no son lo mismo exactamente, ¿no? Y siguiendo con esta idea de la dicotomía estoica, ¿no? De centrarnos en lo que está bajo nuestro control, pensamos que la suerte no es controlable, pero en el libro comentas que depende del tipo de suerte, ¿no? Del que estemos hablando. Entonces, cuéntanos qué tipos de suerte existen y cómo podemos mejorarla. Sí, esto suena como muy casi de tarotista, ¿no? Sí. Vamos a mejorar la suerte. No es tanto mejorar la suerte, sino entender que dentro del azar hay cosas que tienen más que ver con lo que hacemos y cosas que tienen menos que ver con lo que hacemos. Hay una idea que lleva circulando por Estados Unidos en particular muchos años, que sale de, creo, yo la he podido trazar hasta un libro de un neurólogo y filósofo que se llama James Austin, y el libro se llama algo así como Chase, Chance and Creativity, que básicamente él habla de 4 tipos de suerte. Él dice que existe la suerte ciega, que es la que es completamente accidental. Típicamente la que tiene que ver con haber nacido donde has nacido. Ahí no tenemos absolutamente nada que ver. O que te caiga una teja por la calle, pues como mucho hemos tenido que ver en que hemos salido a la calle, pero nada más. Y a partir de ahí empiezan otros tipos de suerte que nosotros identificamos como suerte, pero en los que tenemos cierto factor o cierta influencia. El segundo tipo de suerte sería la suerte entrópica o suerte activa, que es, que yo suelo decir que es lo que viene siendo ser un culo inquieto. Que es que cuantas más cosas haces, más oportunidades generas para que la suerte te sonría. Es una forma muy poco eficiente de generar suerte porque por el camino también vas a cometer muchas cagadas y vas a hacer un montón de cosas que no lleven a ningún sitio, pero es una forma de generar suerte. Después de eso sí, cuando hablamos de suerte entrópica creo que hay un detalle importante para que no todo el mundo se ponga a hacer cosas a lo loco, que es la noción de asumir riesgos asimétricos, es decir, meterte en cosas donde el riesgo negativo está capado y el riesgo positivo o la probabilidad de que las cosas, o mejor dicho, el beneficio de que las cosas salgan bien no está limitado. Porque si no, el escenario no te destruya, ¿no? Efectivamente, es decir, lo de hacer muchas cosas está muy bien. Si entre esas cosas está jugar a la ruleta rusa, pues posiblemente no es el mejor escenario para generar suerte. Es un buen ejemplo de una mala decisión que puede salir bien, ¿no? Igual te llevas el 1.000.000 de euros, lo que hayas apostado, pero sigue siendo una mala decisión. Y lo que es casi seguro es que si lo haces muchas veces va a salir mal. Exacto, si te sale bien una vez, abandona. Bueno, desde luego, vamos. Y luego hay un tercer tipo de suerte, que es lo que este tipo llamaba la suerte descubierta. Y es que efectivamente podemos hacer muchas cosas, pero el trabajo previo o ser quienes somos o haber estudiado lo que hemos estudiado nos predispone a aprovechar determinadas circunstancias aleatorias. El ejemplo que a mí más me gusta es el de Alexander Fleming, que descubrió la penicilina. Porque todos hemos oído que la descubrió por accidente, porque se cayó un poco de moho en una placa que contenía estafilococcus y vio que no se desarrollaban las bacterias que se tenían que haber desarrollado. Vale, hasta ahí la suerte. Porque a mí me pasa eso y yo no tengo ni puñetera idea de por dónde empezar. Pero este tipo llevaba años buscando cosas similares. Con lo cual tuvo un accidente que fue suerte, pero fue suerte descubierta. Él estaba preparado para aprovechar esa suerte. Y por último está lo que él llama la suerte construida, que es básicamente, tiene mucho que ver con la reputación y con las redes que construimos en nuestra vida. Y es la suerte que viene a ti por ser tú quien eres. Y un ejemplo que me parece el más ilustrativo es el de, imagínate que tú eres un buceador a pulmón, que eres el único capaz de bajar a determinadas profundidades a rescatar tesoros. Pues cuando un tipo tenga suerte en la otra punta del planeta y encuentre un tesoro hundido, su suerte se acaba de convertir en tu suerte porque te va a llamar a ti si te has generado esa reputación. Entonces es simplemente esta idea de en qué factores o en qué formas de suerte podemos influir. Y permíteme dar un apunte más. Para quien le interese este tema, hay Ramón Nogueras, que es un psicólogo bastante conocido. Sí, lo tuve en el podcast. Pues estuvo en el podcast. Tiene por ahí una charla y ha hablado en varios podcasts sobre la suerte desde el punto de vista psicológico. Y hay una serie de actitudes que correlan con la gente que dice tener buena suerte. Actitudes como ser muy extrovertidos, es decir, hacer muchas cosas, o interpretar aquello que les pasa positivamente, es decir, ser optimistas.
de alguna manera la suerte, una cosa es el azar y otra cosa es la suerte, a la que le cargamos un montón de cosas. Sí, yo cuando estaba en el mundo corporativo se decía mucho esto de, bueno, has salido bien porque ha tenido suerte, y yo quería trabajar con gente que había tenido suerte, ¿no? Porque detrás de eso que llamamos suerte seguramente haya habilidades, haya actitudes, como dices, que no son evidentes ni para la gente que las posee, pero que explican parte de esa suerte, entre comillas, ¿no? O el ejemplo de Fleming de combinar azar con preparación. Igual hay muchas personas que les ocurrió ese mismo evento favorable, pero no estaban preparados mentalmente, no tenían el conocimiento para aprovechar eso, ¿no? Bueno, de hecho, Napoleón decía que quería generales con buena suerte. Exactamente. Bueno, pues ya por ir terminando, algo que me gusta mucho de tu divulgación, de tu podcast, del libro, es ese intento de explorar temas muy diversos, de buscar conexiones entre campos distintos, y hablas al final del libro del concepto de neogeneralistas, ¿no? De la polimatía. Hace poco estuvo también aquí en el podcast Val, de polímatas con Y, y es algo que yo también intento cultivar a mi nivel, ¿no? Y obviamente tengo mi ámbito de especialización, que es la salud, obviamente, pero después me gusta explorar otros tipos de conocimiento, pero no es fácil en un mundo donde cada ámbito es cada vez más profundo, ¿no? ¿Cómo piensas sobre esto y cómo lo abordas personalmente? A mí me gusta mucho, hay una serie de aproximaciones que hay por ahí que hablan de los perfiles en T, los perfiles en Pi o los perfiles en Peine, que ahora explicaremos lo que son, que en el fondo tiene que ver con, vinimos de un mundo muy derivado de la revolución industrial, donde lo que se premiaba era la hiperespecialización, es decir, quién hacía los mejores tornillos, quién los apretaba mejor y quién hacía las mejores tuercas, y vamos cada vez más a un mundo donde eso es valioso, pero no basta, donde necesitas ser capaz de juntar la tuerca, el tornillo y apretarlo en una imagen global. Entonces, en ese mundo anterior de hiperespecialización, podríamos decir que era un mundo donde se premiaban los perfiles en I, es decir, un palo largo vertical, porque la I te indica la profundidad del conocimiento. Un especialista es alguien que tiene un conocimiento estrecho, pero muy profundo. Hay un libro por ahí de David Epstein que se llama Amplitude o Range, que habla de los perfiles en T, que son los que tienen un palito, es decir, un área de especialización en el que eres profundo, y luego un palito horizontal o una línea horizontal que vendría a ser el conocimiento transversal que logramos tener sobre otras disciplinas o sobre otras habilidades que nos permiten trabajar con terceros. Y cada vez se habla más de eso, de perfiles no solo en T, sino con forma de pi, de la letra griega pi, es decir, con dos áreas de especialización y una rama transversal, o en peine, con varias áreas de especialización, como un peine de los de toda la vida, con varias palitos hacia abajo, y luego un área, una rama transversal. ¿Por qué creo que esto es importante? Primero, porque creo que vivimos en un mundo que se está transformando tan rápido que las áreas de especialización caducan muy velozmente. Y va a ser muy difícil mantenernos completamente actualizados sobre una sola de ellas, porque además se van a mezclar mucho con otras. La gente ya no es, o cada vez vamos a ser menos. Imagínate, no se puede ser médico en el futuro si no sabes informática. Necesitas saber un poco de informática, o no se puede ser, probablemente no se va a poder ser en un momento dado científico que trabaja con o biólogo sin saber algo de biotecnología en un momento dado, porque cada vez más los equipos son necesarios o las técnicas implican conocimiento técnico de otras áreas. Pero además, porque si yo estoy muy obsesionado últimamente con la inteligencia artificial, si tú ves ChatGPT y todas estas inteligencias artificiales nos están llevando a un mundo en el que la hiperespecialización es fácil de disrumpir, es relativamente fácil coger un ámbito muy concreto técnico y hacer una inteligencia artificial que se especialice en eso. Lo que ya no es tan sencillo es conectar ideas de distintas ramas. Y creo que eso se nos da muy bien a los seres humanos. Entonces, yo sí abogo por como perfil profesional, construirte un perfil profesional que tengas una o dos áreas de especialización, pero seas capaz de tener transversalmente conocimiento en otras áreas o habilidades de otras áreas, pero no solo como perfil profesional, sino especialmente como perfil personal para disfrutar de un mundo que cambia tanto y en el que hay tanto que explorar y tanto que aprender. Totalmente. Y no solo porque se va a demandar cada vez más a nivel laboral, que estoy 100% de acuerdo, pero creo que más allá de esta visión utilitaria, digamos, me parece que esta forma
de abordar el conocimiento es también muy enriquecedor a nivel personal, ¿no? Te permite ser capaz de entender el mundo con más profundidad, de entender esta realidad. Así que, bueno, me parece una buena recomendación. Pues nada más, Jaime, gracias de verdad por tu tiempo, por ayudarnos a conectar tantas ideas. Felicidades de nuevo por el libro, por la paternidad, y espero que siga todo genial. Y espero que nos veamos pronto también. Seguro que sí. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Un abrazo.